Creo que ayer olvidé ponerles el ejercicio y hasta después me acordé que no lo había puesto, entonces se los debo, se los voy a agregar y lo vamos a revisar la próxima semana. Entonces, miren, definimos qué es continuidad. Entonces, tenemos aquí, cuando hablamos de continuidad, pues tenemos que tomar en cuenta el tipo de punto que vamos a analizar. Por ejemplo, están estos de aquí de los extremos, que son puntos frontera, como este y este, o extremo, y está este que es punto interior. Entonces, en el caso de punto interior sale esta parte de aquí. ¿Ven? Dice, una función y igual a f de x es continua en un punto interior de C de su dominio si límite cuando x tiende a C de f de x es igual que f de C. Y hablamos de una continuidad en un punto extremo que puede ser a la derecha o a la izquierda, dependiendo del punto extremo, si es el inferior o el superior, y decimos, una función es continua en un extremo izquierdo A o es continua en un extremo derecho B en su dominio, si pasa esto. Límite cuando x tiende a por derecha, cuando en el caso del inferior, igual a la imagen. O límite cuando x tiende a b por izquierda de la función, igual a la imagen. Entonces, ahí hablamos de una función continua en un extremo izquierdo o continua en un extremo derecho. ¿Recuerdan ustedes que les mencioné algo cuando estábamos viendo las propiedades de los límites y hablábamos de los famosos polinomios? Y les dije, hay una característica de los polinomios que es esta, que para el caso de los polinomios, límite cuando x tiende a c de f de x igual a f de c, eso pasaba para cualquier polinomio. Entonces, en nuestro caso, nosotros podemos concluir que tanto los polinomios y las funciones racionales son continuos. Obviamente los polinomios son continuos en todos los reales y las funciones racionales son continuas en todo su dominio. ¿Listo? Entonces así vemos lo que es continuidad. Ahora, si una función f no es continua en un punto, decimos que la función es discontinua en C y que C es un punto de discontinuidad de f. Observe que C no necesita estar en el dominio de la función. Una función f es continua por la derecha, continua desde la derecha, en un punto C, en su dominio. Límite cuando x tiende hacia la derecha de la función igual a f de C, y es continua por la izquierda, continua desde la izquierda, en C, límite cuando x tiende a C por izquierda de f de x. Así, una función es continua en un extremo izquierdo A de su dominio, y si es continua por la derecha en A y es continua en un extremo derecho B de su dominio, y si es continua por la izquierda de B. Luego, una función es continua en un punto interior C de su dominio, si solo si es continua, tanto por la derecha como por la izquierda del valor. Entonces, solo recuerden, cuando hablamos de un extremo izquierdo, debe ser continua a la derecha de la función o a la derecha del número. Si hablamos de un extremo derecho, debe ser continua a la izquierda del número. Si es continua en un punto interior, debe ser continua por ambos lados, tanto por derecha como por izquierda. Eso, y eso lo podemos ver aquí en este grafiquito que aparece acá. Miren. Luego, esta es la prueba de continuidad. La prueba de continuidad me permite a mí establecer un procedimiento para verificar cuándo una función es continua en un punto. Entonces dice, una función f es continua en un punto interior, x igual a c de su dominio, si y solo si cumple las tres condiciones. 1, la imagen existe. 2, el límite existe. Recuerden que este límite en el caso del bilateral, pues debe existir por ambos lados. Y 3, deben coincidir los dos últimos resultados. La imagen coincide con el valor del límite. Si estamos hablando de una continuidad lateral, solamente se cambia el límite por lateral izquierdo o derecho, dependiendo sea el caso, y se establece la misma igualdad de final. Check.
Cuando hablamos de discontinuidades o que la función no es continua, hacemos referencia a lo siguiente. Por ejemplo, en la figura 2.40 muestra varios tipos de discontinuidades. La función 2.40a es continua en x igual a 0. La función 2.40b sería continua si f de 0 vale 1. Que aquí lo podemos ver. Esta primera es continua. Esta segunda sería continua si estuviera definida la imagen. Esta tercera también es discontinua. Y esta sería continua si la imagen en 2 coincidiera con el valor del límite. Esta es discontinua. Esta tiene una discontinuidad de salto. ¿Por qué? Porque el límite no existe. A la derecha es 1 y a la izquierda es 0. A esta es una discontinuidad infinita, miren. Esta es una discontinuidad infinita. Porque si notan, el límite cuando x tiende a 0, tanto por derecha como por izquierda, me da más infinito. Y a esta última le llaman discontinuidad oscilante. Cheque. Recuerden, continua, discontinua, discontinua. Lick, disculpe, ¿Sí? ¿podría repetir lo último? No, mira que me sacó de la clase el celular. Ok. Esta se llama oscilante. Este es oscilante y este es infinita. A esta le dicen discontinuidad de salto. Características. Por ejemplo, estas dos que se parecen, en ambos casos es discontinua. La B porque la imagen no está definida. La C porque la imagen no coincide con el límite. En ambos casos el límite es 1. Listo. Esta es discontinua también. Aquí el límite no existe. Esta es discontinua también porque el límite da infinito. Y en esta pues no podemos calcular el límite porque ese límite no se sabe a qué valor se está acercando. Le llaman oscilante. Cheque. Sí, listo. Gracias. Ahora, cuando vemos estas tres de acá, por ejemplo, entre estas tres discontinuidades que hay aquí, hay una que es removible y la otra que es esencial. Entonces dice acá, discontinuidad removible. Existe límite, pero no coincide con la imagen o la imagen no está definida. A eso le llamamos una discontinuidad removible, como por ejemplo acá. El límite existe, pero o la imagen no está definida o la imagen no coincide con el límite. Y la otra, que es donde el límite no existe, se llama discontinuidad del tipo esencial. Cheque. Esta parte es muy importante. Hay dos. La removible. Lee, una pregunta. ¿Puede repetir, por favor, lo del esencial, que no escucho muy bien? Ajá. Lo del esencial significa que el límite no existe. Solo eso. En la removible, el límite debe existir. Lo que sucede es que o la imagen no está definida o la imagen no coincide con el límite. Cheque. Sí, Lee, gracias. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregunta. Vale. ¿No? Perfecto. Ahora, aquí tenemos ya algo propio de las funciones. Y dice, una función es continua en un intervalo, sí y solo si es continua en cada punto del intervalo. Ahí establecemos el hecho de cuando una función es continua.
Estas son propiedades de las funciones continuas y estas se reducen de la siguiente manera. Ya sea que nosotros sumemos, restemos, multipliquemos un número por una función, multipliquemos funciones, dividamos funciones, elevemos funciones o le saquemos la raíz a una función, en todos esos casos, si estamos trabajando con funciones continuas, todas sus operaciones también son continuas. ¿Cheque? Ahí lo único con la parte de los radicales, pues ya saben, es la observación que debe ser em, debe estar definido el valor, eso es lo único. ¿Cheque? ¿Está bien? Sí, Listo. Aquí vienen las dos observaciones que les había mencionado anteriormente, que los polinomios son continuos en su dominio o son continuos para todos los reales y las funciones racionales de polinomios son continuas en todo su dominio, excepto los valores que anulan su denominador. ¿Listo? Y esto que es la última parte, sí, esto que es la última parte, que es la composición de funciones. En este caso decimos, la función f es continua en C. La función g es continua en f de C. Si eso sucede, entonces la función g compuesta con f es continua en C. Y aquí está el teorema. Si f es continua en C y g es continua en f de C, entonces la composición g compuesta con f es continua en C. Esta es una propiedad muy importante y ahí tengo un ejemplo en esta parte que está aquí abajito de cómo utilizarlo. Aquí dice, si g es una función continua en un punto B y límite cuando x tiende a c de f de x y eso da b, entonces el límite cuando x tiende a c de g evaluada en f de x es igual a f de b. ¿Eso qué quiere decir? Observen lo del lado derecho, específicamente eso. Prácticamente en el caso de una función continua, como que nosotros podemos meter un límite dentro de una función. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, miren, este de acá. Nosotros tenemos límite cuando x tiende a 2 de la tangente inversa de el mayor entero de x más el mayor entero de menos x. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Consideramos lo que está dentro de la función tangente inversa, que es esto. Ya sabemos que el límite cuando x tiende a esta función es menos 1. Y entonces la tangente inversa de ese valor es menos pi cuartos, que es el número que ustedes ven aquí al final. Entonces, así aplicamos lo de la función continua. Cuando le evaluamos dentro o le evaluamos en una función, este, que ya sabemos que es continua en un valor y prácticamente lo vemos como que el límite entra en el argumento de la función. Esto solo es una construcción, miren, de cómo lograr extender una función o cómo hacer que el límite de una función se extienda o cómo extender la continuidad de una función. Y aquí dice que si la función f de x está definida en todo su dominio y este es el valor que debe tomar en C, esto es similar a la gráfica que está acá, miren. Que nosotros tenemos
o esta situación o esta situación de acá. Entonces lo que hacemos es redefinir la función. Tomamos la función que sea f de x en todo excepto el valor de c y luego le decimos que cuando x valga c, tome el valor del límite. Eso es como una construcción de una función continua, que le dicen una extensión, dice. Y por último está este teorema, que este solamente es netamente para información. Dice, teorema del valor intermedio para funciones continuas. Si f es una función continua en un intervalo cerrado de a b, y si y sub 0 es cualquier valor entre fa y fb, entonces y sub 0 es igual a f de c para algún c en ab. Nada más. Y luego, esta dice es una consecuencia para la determinación de raíces. Una solución de la ecuación f de x igual a 0 se llama raíz de la ecuación a 0 de la función. Y el teorema del valor intermedio nos dice que si la función es continua, entonces en cualquier intervalo en el que cambia de signo, se tendrá un 0 en la función. ¿Qué significa? Así como dice acá, que nosotros queremos decir cuando f de x es 0, o sea que este número sea 0, es porque podemos encontrar A y B de tal manera que al evaluarlos en la función, uno me dé positivo y el otro me dé negativo. Si eso sucede, entonces podemos asegurar la existencia de este, que se conocería como la raíz de la ecuación y igual a f de x. Entonces, para eso se utiliza el teorema del valor intermedio para funciones continuas. Teóricamente, esto es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Teóricamente, ¿no? Falta la parte práctica. No, Ali, yo quiero ver la parte práctica porque sinceramente me está costando un poco entender. No, en realidad es bien fácil, ya va a ver. Ya lo vamos a revisar. Aquí. Primero comencemos con la parte gráfica. Si observan, dice, en los ejercicios del 1 al 4, indique si la función graficada es continua en -1, 3. Si no, en dónde no es continua y por qué. Entonces, analicemos el primer gráfico, el número 1. ¿Es continua la función? ¿Sí o no? Recuerden, el hecho de ser continua implica que para cada número entre -1 y 3, el límite debe coincidir con la imagen. Entonces, en esta primera gráfica, ¿sucede eso? ¿Sí o no? Para todos los números entre -1 y 3. Lick se le está entrecortando mucho el audio. En serio, pero no me ha dado señal de que tengo señal débil. Los demás me escuchan igual entrecortado. Yo lo escucho bien. Yo también. Ah, bueno. No sé si es mi zona de aquí. Sí, porque yo también lo escucho No sé bien. si es aquí que se me está yendo la señal, licenciado. No, no se preocupe, igual la grabación siempre queda. Quizás sea ahí en su zona, pues si sus compañeros me escuchan bien.
Ah, bueno, disculpe. ¿Cuál, cuál No, era la pregunta, Lick? les decía, en esta función, ¿será continua de -1 a 3? ¿Qué opinan? No, no es continuo, hay un No, punto no que... es continua. No es ¿Correcto? continua. No es continua porque si La observan imagen. acá, miren, la imagen no coincide con el límite. Entonces, eso sí, entre -1 y 3, el límite siempre debe existir para todos, ¿verdad? Y para este punto, ¿existe el límite? ¿Sí o no? Límite cuando x Sí. tiende a 2 de la función, ¿a qué valor toma? A uno. A 1, correcto. Entonces, notamos que el límite existe. Entonces, la pregunta del millón es, ya vimos que no es continua. No es continua. Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad tiene? Como el límite existe, tiene una discontinuidad removible. No es continua, tiene discontinuidad removible. ¿Estamos? Y el problema está acá, porque la imagen, como me decían ustedes, no está definida en el mismo valor del límite. Cheque. La número 2. ¿Qué opinan de la número 2? ¿Será continua o no es continua? No, no es continua. Correcto. No es continua. ¿Qué tipo de discontinuidad tiene? De salto. No. Tiene una discontinuidad. Removible siempre. Correcto, removible. Si fuera de salto no tendría límite. Y aquí, por ejemplo, sí hay límite. Hay límite a la izquierda de 3, pero ese límite no coincide con la imagen en 3. Cheque. Por esa razón es una discontinuidad del tipo removible. Cheque. Aquí, la número 3. ¿Es continua o no es continua? Es continua, Lick. Sí, es continua. Correcto. Sí es continua. ¿Y la número 4? ¿Es continua o no es Eh, continua? no, No, no es continua. no es continua. Ajá, ¿qué Es discontinuidad? esencial. Correcto. No es continua. Tiene una discontinuidad esencial. Si notan, aquí pasa lo de la discontinuidad que su compañero acaba de mencionar. Aquí se ve una discontinuidad de salto, miren, porque a la derecha de 1 vale 0 y a la izquierda vale 3 medios. ¿No? Todo el problema está acá, porque el límite no existe. ¿Sí que? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Lick. ¿Estamos claros con este?
¿Preguntas, preguntas? ¿No? Bueno, vamos a revisar esta. Aquí miren, tengo ese gráfico. Este gráfico que están viendo acá, aquí tenemos su representación seccionada o su representación vista como función. Entonces, hay varias preguntas que me hacen. Me gustaría, traten de tomarle, bueno, si ven información del gráfico y ven la información este, de la función, es lo mismo. Entonces, tómenle una captura o una foto al gráfico y vamos respondiendo lo que nos están pidiendo del 5 al 10. ¿Estamos? Tal vez tomen una captura y la mandan o la comparten por medio del grupo. Ya la envié a clases diarias. Ok, perfecto. Bueno, tratemos de responder estas dos primero, 5 y 6. Traten de responderlas ahí en su cuaderno o en alguna paginita que tengan por ahí. ¿Lo tienen?
Ya, Lick. ¿Ya? Vamos a revisar. Tenemos, miremos el gráfico. F de menos 1, ¿cuánto vale? 0. F de menos 1 vale 0. F de menos 1, ¿qué opinan los demás? ¿Cierto? Sí, Lick. Listo. Este es 0. Pregunta, ¿existe límite cuando x tiende a menos 1 a la derecha? Sí, Lick. ¿Cuánto vale? 0. 0 también. Ujú. Pero sí. Preguntan, ¿coincide el límite de menos 1 a la derecha con la imagen de menos 1? Sí, Lick. Es cero también. Correcto, coincide. Entonces, la función es continua en menos 1, ¿verdad? Listo. Ahora, f de 1 existe. No. Si existe f de 1, Es Espere, perdón, 1.1. sí, sí. vale 1. Es 1, sí. El Perdón. límite existe. Sí. Por ambos lados tiende a 2. Ajá, correcto. Ambos lados tienen, ya estaba poniendo 1 adelantado. Ahora, ¿coincide? No, ¿verdad? No son iguales. No, No. Lick. ¿Y la función es continua? No. 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 ¿Qué tipo de discontinuidad tiene ahí? Esencial. No, 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 espérame. Es Es removible. Correcto. irremovible. Es una discontinuidad removible. Excelente. Listo. Vamos a revisar 7. Dice, está definida F. Ah, bueno, estas todavía no las han visto, ¿verdad? Si quieren, revísenlas. Revísenlas y respondan. Ahí solo son 4 preguntas puntuales. Revisamos. Sí. Dice, está definida F en X igual a 2. No. No está definida en 2. Los demás. Miremos el gráfico. No, ¿verdad? No está definida en 2. No. Ahora, ¿la función será continua en 2?
Es que Creo que ahí no, creo que es que yo no sé, no Lick, hay ahí tengo mis función. dudas con la Ajá, explicación anterior, porque, o sea, ajá, por los dos lados llega, pero no sé si llega a ser continuidad. Hay ajá. límite, pero Recuerde, no hay imagen, ¿verdad? correcto. Eso es lo que pasa, que Ah, ok, para perfecto. que haya continuidad deben haber dos cosas. Uno, debe existir el límite. Dos, debe haber imagen. Y tres, esos dos valores deben coincidir. ¿Me explico? Si uno no coincide, no es continuo. ¿Puede repetir eso último, Lick, porfa? Recuerden, para que sea continua, uno, debe haber imagen. Dos, debe existir el límite. Y tres, deben coincidir esos dos últimos valores. Entonces, en dos, si se fijan en dos, estoy acá, ¿verdad? Ahí no hay imagen. Sí hay límite, porque por derecha y por izquierda tiende a cero. ¿Lo ven? Pero, Sí, pero no hay una imagen. Entonces, no está definida y me dicen, ¿es continua? No. ¿Cuál tiene? Es una discontinuidad removible, porque existe límite. Ok, sí. ¿Estamos bien? sí, Lick. Lick, ahí en el que dice que en cuál valor de X la función es continua sería solo en -1, ¿verdad? Em, O se hace por intervalos, con abiertos y dice- cerrados. vamos a ver, dice, ¿en qué valores de X la función es continua? Bueno, ahí podríamos establecerla, sí, por intervalos, porque recuerde que si es continua en un cerrado, es porque es continua en todos los interiores y en la frontera. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, aquí, de -1 hasta 3, donde la función no es continua. Entonces decimos, va a ser continua en -1, sí. Luego, en cero no. O sea que de -1 a 0 es continua. De ahí, de 0 a 1 es continua. En 0 no, en 1 tampoco. Luego, la función es continua de 1 a 2. Y por último, de 2 a 3. O pudimos haber dicho, de -1 a 3, excepto en 0, 1 y 2, porque el 3 ya ni lo tomé en cuenta. Cualquiera de los dos. Eso era lo que le preguntaba yo, si se podía expresar así, Lick. Ajá, bueno, sí, entonces sí.
Tal vez no le supe captar la idea. Pero sí, sí se puede. Así por Ok, intervalos. Cheque. sí, Lick. Luego dice, ¿qué valor? Lick, espérame, antes de que Ajá, pase, perdón. dele. Ahí en la parte, ¿verdad? Que lo puso cerrado porque es el único momento donde la imagen existe, ¿verdad? ¿A En menos dónde? uno. En -1 lo puse cerrado porque aquí sí es continua la función. Porque en -1 si se fija, -1, límite a la derecha es 0. Y la imagen en Sí, -1 es 0. Entonces la es función 0. es continua. Ah, Ahí. eso le iba Ah, a preguntar también, Lick. ¿Es necesario que haya límite por dos lados o solamente por uno y ya es Depende, continuo? depende del punto. Si es un punto interior, debe ser por ambos lados. Si es un punto inferior como este, solo debe haber límite a la derecha. Y si es un punto superior como el 3, solo debe haber límite a la izquierda. Y la imagen, obviamente, coincidiendo con el límite. Ah, ok. ok, ok. Sí, yo Cheque. pensé que era porque la imagen existía, entonces ya le iba a preguntar yo, porque en uno hay un Ujú, punto que existe ahí, pero tenía mi duda ahí. ujú. Cheque. Sí, Sí, gracias, Lick. Bueno, vamos aquí. 9. Dice, ¿qué valor debe asignarse a f de 2 para hacer que la función extendida sea continua en 2? Mire, Como para que exista la continuidad tendría que valer cero la imagen, ¿verdad? correcto. Le decimos f de 2 igual 0. Cheque. Y en la última sería 2 entonces. Lick. ¿A qué nuevo valor debe cambiarse f de 1 para eliminar la discontinuidad? ahí sería 2. Correcto. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Esto es a nivel teórico. ¿Estamos? Teórico práctico, digamos. Es identificar geométricamente, tal y como lo hemos hecho siempre, geometría, ir contestando ciertas preguntas. Ahora nos centramos acá, en funciones seccionadas. En ocasiones nos piden a nosotros trabajar con funciones seccionadas y nos dan parámetros o nos dicen para qué valor o qué valores la función es continua, o nos dan una función con parámetros y nos dicen qué valores debe tomar la función para ser continua. Entonces, aquí tenemos que ser bien específicos y especiales a la vez. ¿Por qué específicos? Porque hay que ver el tipo de función que tenemos en cada sección o en cada parte. Por ejemplo, me voy a ir adelantando. Miren esta. A la derecha de 2 es un polinomio de grado 1, a la izquierda es constante. Miren esta otra. A la izquierda de 0 es un polinomio de grado 1, a la derecha de 0 es una parábola. Miren esta. Antes de 0, entre 0 y 2, para mayores que 2, la función es continua. ¿Estamos? Entonces miren, izquierda de 0, continua. Entre 0 y 2 es continua. Es polinomio de grado 1. Entre 0 y 2 es polinomio de grado 2 y para mayores que 2, polinomio de grado 1. ¿Estamos? Miren esta otra aquí, creo que falta una. Ah, aquí está. Esta. Para menores que -3 es polinomio de grado 1. Entre -3 y 3, polinomio de grado 1. Para mayores que 3, polinomio de grado 2. ¿Sí? Y este es la última función que vamos a trabajar. Yo ahí ya me adelanté con los gráficos y eso, pero vamos a trabajar esto para mandarlos a dormir por hoy. Entonces, miren, tenemos lo siguiente. Me preguntan, ¿para qué valores de A la función es continua en toda X? Entonces, ya sabemos que es continua para números mayores que 2 sin importar el valor de A, y para números menores que 2 sin importar el valor de A. ¿Dónde está el problema? En 2. ¿Estamos? ¿Qué podemos escribir eso? Los reales menos 2 sería entonces, No, Lick. no, 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 no. No me están pidiendo los valores. Escuche bien. Me están diciendo el valor que debe tomar A para que sea continua. Entonces,
Vamos a revisarlo. F es continua en menos infinito a 2 abierto y de 2 a más infinito, ya que en ambos lados pues tenemos polinomios. Lick, pero ahí no va contenido el 2 en la primera porque dice mayor o igual a 2. Regáleme un momentito y ya le voy a explicar por qué todavía no puedo decir que en 2, Ah, ok. ya que son polinomios en esos intervalos. Entonces, no importa el valor que le demos a A aquí. Ahora, que pasen 2. Revisamos cuando X es igual a 2. Entonces, F de 2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la función en 2? El primer polinomio sería Ujú, a al cuadrado por x menos 2a. ajá, o sea, 2a cuadrado menos 2a. Eso vale la imagen en 2. Cheque. Ahora, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a 2 a la derecha de la función? ¿Vale? 2a cuadrado menos 2a, porque le evaluamos acá. Límite cuando x tiende a 2 por izquierda de la función. ¿Cuánto vale? Si se fijan, vale 12. 12. Entonces, con estos tres que acabamos de calcular, la imagen, límite a la izquierda y límite a la derecha, sacamos esto. Entonces, 2a cuadrado menos 2a es igual a 12. Una ecuación. Esto implica a cuadrado menos a menos 6 igual 0. Factorizamos a, miren, a cuadrado 2 menos. Entonces, a toma dos valores, a igual a 3 y a igual menos 2. Entonces concluimos, por tanto, f es continua en toda x si a es igual a 3 o a es igual a menos 2. Recuerden, aquí arriba no importaba los valores de a que tomara. Aquí no importa. ¿Por qué? Por el tipo de función. Donde sí importa en el corte. En el corte, donde tenemos valores distintos. Por eso le decía que no podíamos adelantarnos y a pesar de que está incluido aquí en la primera parte, no podemos hablar de continuidad si no verificamos las condiciones de continuidad en esos cortes. Check. Prácticamente nosotros nos tenemos que enfocar en los cortes. Y obviamente, si el tipo de función presenta algún valor dentro del corte para la cual no sea continua, pues también hay que sacarlo, ¿verdad? Del conjunto. ¿Me explico? Sí, Lick. Perfecto. Vamos a ver ahora.
Miren, para a igual a menos 2, la función es esto. Para a igual a 3, la función es esta. Son los dos valores que encontramos. Miren. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Listo. Aquí, de nuevo, las mismas preguntas. Observe, para números menores que 0, es un polinomio de grado 1. Y para números mayores que 0, es un polinomio de grado 2. ¿A dónde está el problema? El problema está en 0. Entonces, revisemos qué pasa en 0. Entonces, ya saben, sin importar el valor de b que se tome, antes de 0 o después de 0, f es continuo. Entonces, f es continua para x mayor que 0 y x menor que 0. Ahora analicemos en 0. ¿Cuánto es la imagen de 0? Ujú. Para la izquierda de cero es menos b sobre b más uno y para la derecha es b. No, no, no. La imagen no es por derecha y por izquierda. Entonces, miren, la imagen en 0 la tomamos acá. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Sería menos b sobre b más 1. ¿Estamos? Porque la imagen es puntual. Ahora, con los límites. Límite cuando x tiende a 0 a la derecha de la función. Ahí sí, evaluamos aquí. Eso nos queda b. Límite cuando x tiende a 0 a la izquierda de la función. Lo evaluamos aquí. Y eso nos queda menos b sobre b más 1. Igualamos estos tres valores. Tenemos entonces b igual a menos b sobre b más 1. Multiplico todo por b más 1. Me queda b por b más 1 más b igual a 0. Multiplico b cuadrado más b igual a 0. Eso me lleva a la ecuación b cuadrado más 2b igual 0. Y aquí tengo b igual 0 o b igual a menos 2. Lo único que me tengo que percatar es que el valor que tome b no puede ser menos 1 porque haría que esto no existiera. De ahí puede tomar cualquier número. Entonces concluimos.
G es continua. Para B igual a 0 o B igual a menos 2. Cheque. Y aquí tengo el gráfico para 0. Miren. Y el gráfico para 2. Negativo. ¿Alguna pregunta? Lick, en esa parte que dijo que menor o igual que cero, Ujú. el valor prohibido dijo que era b igual a menos 1, ¿verdad? No. Entonces, en la gráfica, si nos hubiera, ¿no? Mire, B0 y B igual a Ujú. menos 2. Son los dos números que encontré. Ok, 0 y menos 2. ¿Sí? ok. Check. Sí, Lick. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver con esta. De nuevo aquí. Para cualquier valor de A y B, nuestra función G va a ser continua. Pero eso es antes de 0, entre 0 y 2 y para mayores que 0. ¿Por qué? Porque en las tres partes la función está formada por polinomios. Entonces, es continua sin importar el valor de A y B en x menor que 0, 0 menor que x menor que 2 y x mayor que 2. Y la razón es que ahí son polinomios. Entonces, no importa el valor que tome en estos intervalos, es continuo. Ahora, para asegurar la continuidad en todo, tenemos que sentarnos a trabajar en 0 y en 2. Entonces, para 0, ¿cuánto es la imagen de la función en 0? Ujú. AX AX más 2B. más A x más 2b, o sea, ¿cuánto es en 0 cuando le evalúan en 0? A más 2B. No, si la x vale 0, queda 2. 2b. Cheque. Ahora, límite cuando x tiende a 0 a la derecha de la función g. Sería 3a menos b. Y límite cuando x tiende a 0 de la función g, 2b. De estos tres, 3a menos b igual a 2b. Esto implica 3a menos 3b, uy, perdón, igual a 0, o sea, a menos b igual 0. Una ecuación. Número 1. Ahora, para 2, la imagen de 2, ¿cuánto es? 3a menos b. 3a menos b más 4. Porque lo reemplazamos Sí, acá. Cheque. sí, Lick, lo omití sin querer. Ah, bueno. Límite cuando x tiende a 2 a la derecha de la función.
2 a la derecha es 1. Lo evaluamos aquí. 3 por 2, 6. Menos 5, 1. Y por último, límite cuando x tiende a 2 a la izquierda de la función g. A la izquierda de la función g, estoy acá. Izquierda de 2. Sería 4 más 3a menos b. O 3a menos b más 4. De esto extraemos 3a menos b más 4 igual a 1. Esto implica 3a menos b igual a menos 3. ¿Sí? De aquí le llamamos 2. Si observan, de esta sacamos que a es igual a b. Si a vale b, tendríamos 3a menos a igual a menos 3, o sea, 2a igual a menos 3, a igual a menos 3 medios, que es el mismo valor de b. Por tanto, ¿qué se llama la función? Es continua si a es igual a menos 3 medios y ese mismo valor toma b. O sea, de todos los números posibles que podía tomar anteriormente, solo se cumpliría la continuidad para cualquier otro valor. Perdón, solo se cumpliría la continuidad para cuando A y B toman el valor de menos 3 medios. ¿Sí? Y aquí tengo los gráficos también. Bueno, el gráfico. 3 medios, mira. Lo voy a subir. Eso le iba a decir porque verdad que en el primero nos dio que A era igual que D. Sí, En el primer cálculo que hicimos del es C. correcto. Ahí. A igual a B y en ambos casos vale menos 3 medios. ¿Sí? Sí, Lick. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, Y este es el último. Y ya los dejo descansar por hoy. Ahí ya me adelanté con el gráfico. Este es el último. Aquí me dicen la misma historia. Determina los valores de A y B para los cuales la función es continua. Entonces, revisamos. Ya saben que antes de menos 3, entre menos 3 y 3, y para mayores que 3, no importa los valores que yo le dé a A y B, la función va a ser continua. Entonces, analizamos en menos 3. La imagen de menos 3, ¿cuánto vale? seis a menos 9. El valor, ajá, 6 menos. 6 a menos 9. Ah, sí, 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 olvídelo. sí, 6 a menos 9. 6 a menos 9. Listo. Límite cuando x tiende a menos 3 a la derecha. ¿Qué valor toma? Menos 9a menos 7b. Correcto. Menos 9a menos 7b. Y límite cuando x tiende a menos 3 a la izquierda. El mismo 6 a menos 9. Correcto. De aquí extraemos menos 9a menos 7b igual a 6a menos 9. ¿Sí? Entonces, esto nos queda menos 15a menos 7b igual a menos 9. ¿Sí? O todos positivos. 15a más 7b igual a 9. 1. Ahora en 3. La imagen en 3, ¿cuánto es?
9A menos 7B. Correcto. Límite cuando X tiende a 3 a la derecha. ¿3 a la derecha? Es 11. Correcto. Límite cuando X tiende a 3 a la izquierda. El mismo de la imagen. Establecemos 9A menos 7B igual a 11. Número 2. ¿Estamos bien? Si se fijan, se forma un sistema de ecuaciones donde podemos aplicar suma para eliminarlos y poder calcular el valor de A. 9A más 15A nos queda 24A igual a 20. ¿Cuánto vale A? ¿Ya simplificado? 5/6. Correcto. Tenemos el valor de A. Reemplazamos A en cualquiera de las dos ecuaciones y sería 24 por 5, perdón, me equivoqué. Sería 9 por 5/6 menos 7B igual a 11. ¿Qué tenemos? Tenemos que B es 1/7, 45/6 menos 11. ¿Cuánto vale esto? Negativo 1/2. ¿Estamos bien? ¿Preguntas hasta acá? No. Por tanto, F es continua si A igual a 5/6 y B igual a menos 1/2. Y revisemos el grafiquito. 5/6, B menos 1/2. Miren, ahí está el gráfico. Cheque. ¿Preguntas? No, Lick, todo bien. Ojo, aquí donde puede cambiar la cosa. En que tal vez, si notaron, por ejemplo, en este que hay dos valores, hay una función. Puede ser que aquí nos pongan un límite. Que habría que calcularlo, pero límite ya hemos calculado nosotros. Obviamente tiene que ser un límite lateral, ¿verdad? Donde están los parámetros, quizás podrían ponernos un límite, pero el límite como tiene un parámetro, el parámetro no deja que el límite me quede un número extraño. Donde sí es donde tenemos una función específica. Porque, por ejemplo, miren, en algunos tenemos funciones específicas. Aquí tenemos parámetros en ambos casos. Aquí hay una función, miren. Pero si notan a donde hay una función, ahí nos pueden colocar un límite de una función lateral, pero en principio todo gira en torno a que las imágenes, límite lateral por derecha, por izquierda el número, entonces que esos tres números sean iguales. Si los tres números son iguales, nos fuimos. La función es continua y ahí nos pueden decir, verifique si la función es continua
calcule un valor de tal manera que la función sea continua. Y aquí no hay más que explicar, solamente eso. Como les digo, los ejemplos nos enseñan el procedimiento, pero si a nosotros nos meten un límite intermedio o nos meten una función ahí en una parte, pues ya estamos listos porque hemos calculado límites de todo calibre. ¿Estamos? En el examen, pues no, Mark no ha puesto así problemas extraños. A lo más, como les digo, creo que en uno puso que es evaluar un límite, nada más. Pero el principio es el mismo. Y evaluar límites, pues yo esperaría que ustedes ya fueran bien fuertes. Cheque. Cheque. Nos hace falta ver un detalle más y cerraríamos el contenido para nuestro primer examen, ¿verdad? Aprovechando el tiempo. Pero eso lo vamos a discutir el lunes, que son gráficos con condiciones. Estén atentos. Bueno, que nuestra clase como es hasta las 5, pues nos damos cuenta si hay relajo o no hay relajo. Si hay relajo, seguimos virtual. Si ya está normal todo, allá nos vemos en la universidad. Si ustedes se dan cuenta de algo en lo que va el fin de semana o en lo que llegue el lunes, antes de la clase, algún rumor o algo, entonces para evitar algún percance o cosas así, entonces me avisan y nos vemos virtual. Cheque, para no exponernos. No ir a Sí, tener, Lick. y no tener ahí un altercado con alguien o irnos a estancar un gran rato en tráfico y de repente pues había relajo y no. Entonces, para no perder el tiempo, solo me avisan y los que de manera particular tengan alguna dificultad para llegar, ya saben, se meten por el enlace, solo que si no va a llegar nadie al aula, me avisan también. O sea, me avisan, pues, siempre, para no ir a perder el tiempo al aula si no hay nadie. Pues yo voy si hay alguien que está en el aula. ¿Estamos? Sí, Lick. Vaya pues. Listo, se Y es cuidan. que le tendríamos que avisar si no podemos llegar, se lo avisamos por Telegram siempre, ¿verdad? Sí, 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 por Telegram, ahí por medio del grupo, porque así yo valoro. Y pregunto, ¿quiénes iban a llegar? Ah, yo. Si alguien dice yo, entonces yo llego al aula. Si no, pues entonces no. Pero esperemos primero que todo esté normal el día lunes. Check. Bueno, Lick, gracias.